Bueno, queridos amigos, en esta oportunidad yo quiero dar la bienvenida al señor, a un congresista muy respetable que sin duda alguna tengo que hacer mención, está haciendo mucho por generar historia en el Congreso de la República con respecto a cambios normativos, como no, en beneficio de la ciudadanía, logrando, como no, una adecuación a esta nueva modernidad, generando también de que se puedan adecuar estos perfiles para que no exista, ¿verdad?, vacíos que puedan generar impunidad. Si bien en algunas han existido de parte mía algunas diferencias políticas, en esta oportunidad, como hombres de derecho, tengo que reconocer que el congresista que nos acompaña el día de hoy está haciendo completamente lo correcto. Quiero dar un fuerte aplauso y una gran bienvenida al congresista Américo Gonza. Congresista, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido, congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos brindas en tu medio. Muchas gracias, congresista. Congresista, para comentar justamente a la comunidad jurídica, a nuestros seguidores, usted decidió, en realidad, ponerse la camiseta de ¿por qué no? Hasta un problema. Generar una reforma del código, actualizar el código. Y en esta mesa de trabajo, su despacho ha convocado a muchos juristas, representantes del Ministerio Público, representantes del Poder Judicial, abogados, litigantes. ¿Cómo nace esta intención, congresista, que verdaderamente tenemos que felicitar porque no, hasta el día de hoy no se había hecho? ¿Cómo nació? Sí, mire, en realidad es un reto que hemos asumido, aunque muy poco comprendido, toda vez que la idea de esta propuesta y que se hizo a través de una ley para conformar una comisión especial y actualizar el Código Penal, en realidad tener un nuevo Código Penal. Fíjese que el Código actual tiene más modificaciones que artículos propios y que así ha sido parchado por un lado, por otro lado, a los diferentes periodos del Congreso, y creíamos que falta hacerlo concordar en algunas figuras y actualizarlo en otros a los nuevos tiempos. Y hubo mucha resistencia porque en realidad yo vengo proponiendo esto casi del inicio de la gestión y siempre me lo hacían regresar la propuesta del Pleno a la Comisión de Justicia, nuevamente lo regresamos y fue prácticamente a mediados de este año, terminando la legislatura anterior, que logré aprobarlo y se comprobó esta comisión que usted lo menciona, donde usted también participa. Y nosotros hemos sido amplios en llamar a diferentes posturas. Usted ve que está representado el Poder Judicial, la Fiscalía, congresistas también. Y hemos invitado a abogados litigantes que muchas veces no se los toma en cuenta. Cuando son los que están en la cancha y los que tienen mucho por proponer, siempre ha sido la visión siempre de la institución de arriba, y no hemos visto los que están en el campo, como le digo, que en este caso queremos que también tengan voz. Por eso es que hemos convocado a diferentes sectores. Sí, y yo saludo a ello, congresista, porque en verdad existe una opinión que es escuchada de diversos rubros. Por eso es que yo discrepo, vea usted, su colega, la congresista Ruth Duque, ¿cierto? Sí, yo discrepo, de verdad, de una forma, me llama mucho la atención que la congresista pueda criticar esta mesa de trabajo cuando ni siquiera ha venido. Entonces, aquí, y mi mensaje para la congresista, señora congresista, nosotros no nos pagan ni un sol, nosotros venimos por vocación, porque creemos en el país, porque queremos cambiarlo. Y vea, es complicado y como no difícil, pero es importante llegar a acuerdos. En esta mesa de trabajo existen abogados que representan a los poderes del Estado. O sea, es complicado y llegar a un punto en común, pero se logra cuando uno lo trabaja en función de esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué algunos congresistas buscan petardear estas ideas que considero suman, congresista? ¿Cuál es su punto de vista? Ellos tienen, este grupo de colegas, que son pocos, a Dios gracias, pero que siempre son ligeros al opinar, no quieren cambiar nada, quieren el status quo que se mantenga ahí. Justo lo menciona a la congresista Ruth Duque, que hace una publicación, ¿no?, diciendo que vienen abogados que porque han defendido a algunos políticos ya merecen opinar. O sea, para ella, y yo me ponía a pensar y digo, o sea, si un médico le salva la vida a un violador, el médico es el violador. Claro. Tiene una lógica
yo diría, este grupo, que hay que decirlo claro, del sector caviar, tienen una lógica fascista. Claro. Que yo me he enfrentado a ellos porque no solamente en este caso se han opuesto. Nosotros emprendimos, por ejemplo, una serie de reformas a leyes nefastas que eran abusivas contra los ciudadanos del común, ¿no? Porque yo siempre lo digo, finalmente los poderosos, los ricos, de alguna manera tienen cómo defenderse, pero a quienes dejamos en indefensión son al pueblo, al que no tiene cómo pagarse un abogado, al que le dan un abogado de oficio que por cumplir, con el respeto que yo estoy apoyando mucho la defensa pública, pero si te dan 500 casos, ¿con qué vas a hacer una defensa? Entonces, esas normas que las han llamado las normas pro crimen y que ahora hasta ahora siguen por ahí señalando, eran realmente garantizar los derechos esenciales de la gente más humilde. Y ella, por ejemplo, se opone a eso, con este grupo, ¿no? Y en este caso del Código Penal, igualito. Fueron los que se oponían a que nada cambie. O sea, yo siempre le decía, o sea, para ustedes está todo bien, entonces no hay nada que modificar. Y siempre le hemos dado apertura, lo hemos invitado. Se opusieron, y hay un caso todavía más patético de la congresista Susel Paredes, ¿no? Hasta el último se opuso hasta que se cree esta comisión. Cuando se creó, quería presidirla. O sea, doble discurso, doble moral, pero bueno, de alguna manera la población ahora está viendo, ¿no? Este sector que tiene ese discurso llamativo, que a la gente le gusta y que en un momento nos ha confundido, que se hacen pasar como, bueno, los moralmente superiores, y a todo el mundo... antes era el terruqueo, ahora a todo el mundo corruptean. Para ellos, si no piensas como ellos, eres el corrupto, eres el peor. Entonces creo que eso no debe ser así. Claro, sin duda alguna. Ahí tenemos el tuit, vamos a colocarlo. Y bueno, lamentablemente yo discrepo con la señora porque sin duda alguna emite un pronunciamiento sin conocer, ¿no? Llama mucho la atención el hecho de que critique de que existan abogados que hayan defendido como Alberto Fujimori, Dina Boluarte. Yo he defendido al señor Alberto Fujimori, un gran amigo, una excelente persona. Pero el hecho de defender, lógicamente, a una persona no descalifica al abogado. Más bien yo considero más bien que fue, digamos, un galardón en mi carrera, finalmente ejercer una defensa de ese tipo. Pero acá lo que yo discrepo, y eso está completamente mal, es interesados en buscar propuestas pro imputado. Disculpe, señora Rulu, ¿qué tiene en la cabeza? Está mal. Yo le invitaría a que por favor vea o que sus asesores vean, estén al tanto de todo lo que hemos discutido, analizado, y no malinforme a la ciudadanía, porque eso está mal. Y eso, sin duda alguna, desmerece la condición de congresista, porque deberíamos sumar. Y en todo caso, si usted considera, puede venir a la mesa de trabajo, no congresista, y sentarse, y estar con nosotros 3 o 4 horas. Bienvenida, porque buscamos justamente hacer lo correcto, que nuestro país cambie como corresponde, ¿no? Sí, en efecto, mire, ella, la congresista, es parte de esta comisión, pero no ha ido a las sesiones. Además, ella apersonó, se podría decir, a 2 abogados a los cuales siempre se los convoca y están ahí participando. Y ese día, específicamente, a esta reunión que ella hace alusión, la colega, ha ido uno de los abogados que ella ha propuesto y no ha dicho nada respecto a las propuestas, según me informa el equipo de trabajo, nada. De lo que ella ahora cuestiona. Ahora bien, usted lo dice muy bien. Yo no soy para nada fujimorista, pero el hecho de que usted o cualquier otro abogado, doctor, defienda, no lo descalifica. Más bien es un profesional del derecho que tiene mucho que aportar. Y así pueden haber, pues, como se dice coloquialmente, ¿no? Hasta el peor delincuente necesita un abogado. Y eso no lo hace el abogado delincuente como su ofendido. Pues yo le decía hace un momento, ¿no? O sea, si mañana un médico viene y le salva la vida a un sicario porque fue baleado en un operativo policial, o sea, el médico tiene que dejar morir para que no le digan que es sicario también. Entonces, su lógica de este grupo es realmente no contribuir a nada, sino más bien todo quieren destruir. Siempre se oponen a buenas propuestas, pero después tienen un doble discurso. Claro. Después a la población la engañan. Hacen una cosa para adentro y dicen otra cosa para afuera. Mire, por ejemplo, ellos se opusieron a que al Tren de Aragua se le declare grupo terrorista. Votaron en contra y salen cuando los transportistas protestaron al lado de los transportistas. Imagínate. Cuando son los Tren de Aragua que extorsionan a los transportistas. Pero tienen una forma tan sofisticada de engañar a la gente
que no, dice, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Ellos todos hacen lo malo y tienen pues detrás de ellos un grupo de medios que sobredimensionan lo que hacen y siempre apoyan lo que ellos critican, pero no dan propuestas, porque por ejemplo aquí no le he visto propuestas. Y cuando le hemos pedido, siempre se opone a todo. Yo lo que le manifiesto también es que estas reformas buscan más bien actualizar el derecho a lo que la práctica nos lleva, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El derecho tiene que ir siquiera a la par de la realidad. Muchas veces la realidad va primero y después va el derecho. Claro, y es correcto, congresista, lo que usted menciona, porque brindamos información relevante. Y acá para la señora congresista se llegó a plantear limitar el control del Poder Judicial buscando que los jueces de las causas no puedan inaplicar las normas cuestionables. ¿Pero qué está hablando? O el asesor que ha ido, por Dios, nadie ha dicho nada de inaplicar. Lo que se ha dicho es que se mantiene la inaplicación, pero esta tiene que ser refrendada por una segunda instancia. Entonces, como en todo proceso, hay dos instancias, señora Rucluge, por Dios. Entonces, no malinforme, haga lo correcto y esperemos que pueda reflexionar, como no, y por favor, una total invitación para que venga a la mesa de trabajo y sumar esfuerzos, que es lo que buscamos como peruanos, ¿no? Y no desmerecer a los abogados que defendemos o hemos defendido a personajes políticos de la historia, porque considero que nos engrandecen. Yo no tengo por qué hablarle a ustedes sobre las maestrías que tengo, doctorado, búsquenme en todo caso si desea, pero creo que lo más relevante es que toda opinión tiene que ser escuchada y eso es lo que yo saludo de ustedes, señor congresista. Congresista, a propósito de ello, mañana ya estamos a horas de que se pueda conocer un fallo vinculado al expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué es lo que usted siente de este proceso como hombre de política, como analista político? Mire, nosotros, como usted sabe, llegamos al Congreso por el Partido Perú Libre, por el cual el presidente Castillo fue elegido también. Aquí hay, creo que diferenciar la parte política de la parte jurídica. En la parte política, el presidente Castillo es indefendible. Él llegó al Congreso y renunció a Perú Libre, se negó a aplicar el programa de Perú Libre por la cual la gente votó mayoritariamente. Nos guste o no, pero es el programa que ganó y el que él estaba obligado a aplicarlo, al menos intentarlo. Claro. Se separó de Perú Libre, se separó de la bancada de Perú Libre. No obstante, nosotros le apoyamos hasta el último momento, que ha sido también ahora análisis del contexto actual un error, porque debíamos decirlo de un momento, ¿no? Ahora la gente a veces le cuesta creer porque dicen, ¿por qué no lo dijeron en su momento? Pero también era, decirle en ese momento era debilitar aún más su gobierno, que ya de por sí los errores que él mismo cometía, nombrando a gente indeseable, le pasaban factura. Por el otro lado tenemos la parte jurídica, y nosotros le hemos señalado con mucho penar. Lo que él cometió fue una infracción constitucional que tiene una sanción diferente y no como ahora lo están jugando por un tema penal que tiene como sanción la cárcel, ¿no? Él, yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? El presidente Vizcarra cerró el Congreso y no está preso por eso. Claro. Entonces, querer juzgar al presidente Castillo con un hecho penal que como ya se ha demostrado en el proceso, no llegó a cometer ese delito, el intento de golpe, es a lo mucho una infracción constitucional y debió ser sancionado, vacado o inhabilitado, pero no estar preso, ¿no? De tal manera que por eso es que en el proceso que están siguiendo, en este juicio, inclusive quieren cambiar el tipo penal. Entonces, creemos que a eso que él vive se le ha sumado pues la indefensión jurídica. Lo que han hecho desde un inicio los abogados que han tenido, y con mucho respeto y aprecio lo digo, por ejemplo, que el hecho que cuando lo detienen ese día, el 7 de diciembre, el señor Aníbal Torres lo haga firmar un acta de buen trato, donde dice que ha sido detenido sin amenaza, ni psicológica, cuando de su ni tesis física. es que lo están... ¿no? Cuando todo el mundo ha visto que lo están encañonando con fusiles y que no hay amenaza. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es lo que siempre a mí me da vuelta la cabeza de que no solamente eso después. A los días siguientes nosotros propusimos al doctor Guillermo Olivera para que haga la defensa Sí, jurídica. recuerdo. Sí, claro. Estaba defendiendo bien, pero salió de un momento a otro. Sí. ¿Qué pasó, congresista? Lo votaron los abogados, los llamados abogados de Bermejo, Atencio y Noblecías. Lo hicieron que Castillo lo despida para que se queden ellos.
Entonces, cuando el doctor Guillermo Olivera cuenta, ¿no?, que estos señores lo hacen firmar un documento donde lo sacan al doctor Olivera y el presidente Castillo no sabía que es subrogar a un abogado. Entonces, con eso lo dejaron fuera al doctor Olivera, y a los pocos días que iba a haber la audiencia, que tenían que estar estos abogados, no fueron. Claro. No fueron. O sea, pareciera que aquí, y es una teoría que cada vez se está demostrando más, hubo todo. Obviamente, las fuerzas políticas opuestas lo querían sacar, pero yo digo, finalmente no lo sacaron ellos, lo sacó su propia gente. Sí, pues. Primero, cuando le hicieron leer un discurso innecesario, un discurso que a la investidura del presidente de la República no era, pues, ¿no? Cuando salen a decir ahora que fue una proclama, yo siempre les pongo un ejemplo, digo, ¿qué hubiera pasado si en vez de decir cierro el Congreso le declaro la guerra a Chile? Claro. Es el presidente de la República, Claro. Él no puede estar haciendo esas bromas pesadas. Claro. Imagínense el incidente diplomático que hubiera ocasionado. Y después va a decir, no, pues yo lo dije de bromita. ¿Tú crees que eso va a convencer? Hasta de repente una guerra hubiéramos ocasionado. O sea, él como presidente de la República no podía estar haciendo ese tipo de cosas ni de broma. Porque imagínense, ahorita van a salir cualquier presidente, imagínense ahorita sale a hacer ese tipo de bromas pesadas. Entonces, pero adicional a eso, ya no está el señor Aníbal Torres. De ahí todos los abogados que ha tenido, lo único que han hecho es salir en todos los medios a banderearse, pero se han olvidado de hacer la defensa jurídica, tal es así que algunos recursos se les vencía el plazo. Entonces, presidente Castillo igualito, sigue con eso y no se da cuenta. Yo se lo dije muchas veces cuando estaba de presidente y ahora se lo he vuelto a decir. A él no lo están ayudando, lo están utilizando. Exacto. Yo también considero que lamentablemente él no se da cuenta de que lo están perjudicando. Tuve la oportunidad de tener un acercamiento para defenderlo, pero las personas que están cercanas a él querían una defensa tipo de ataque a la sala. Congresista, yo soy abogado, mi deber es ganar un caso con opiniones jurídicas, ni siquiera políticas, sino jurídicas. Pero, por ejemplo, por eso yo discrepo del comportamiento del doctor Noblecía, que por sí es inadecuado y considero irrespetuoso. Yo particularmente tengo que rechazarlo categóricamente porque no puede utilizarse el recinto del Congreso para atacar a un congresista. A ver, y esto es un mensaje para nuestra comunidad jurídica muy personal, amigo, ¿no? Señor Noblecía, utilice el derecho para ejercer derecho. Usted no puede llegar al Congreso de la República a faltarle respeto a los congresistas. Nos gusten o no nos gusten, son autoridad, han sido elegidos por el pueblo. No se condice con la línea que usted establece, que existe fascismo, que existe finalmente un ataque a la izquierda. No utilice de forma ilegal, o por lo menos no manche nuestra profesión atacando a las autoridades. Yo lo invito, señor, porque usted considera que sabe bastante. Ya es la segunda vez que usted se corre. Dé la cara. Vamos a debatir, usted y yo, porque es fácil atacar a las personas, a damas, a funcionarios y no dar la cara. Yo categóricamente tengo que rechazar ese tipo de comportamientos congresistas porque he tenido, y como hombre de derecho lo sé, he tenido el honor y el privilegio de defender a congresistas en el Pleno del Congreso. Y para nosotros, los abogados, es un honor. No nos gusten o no nos guste, tenemos al frente a los jueces que son los congresistas, pero debemos respeto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó. ¿Usted pudo estar presente en aquella oportunidad cuando el señor Noblecía los atacó a usted? Sí, mire, yo estuve siguiendo la sesión por Zoom. Tenía que atender algunas delegaciones que habían venido de la región, pero sí nosotros rechazar también el comportamiento malcriado de este señor. Pero fíjese cómo es la doble moral de esta gente. Atacan al Congreso y dicen que quieren ir al Congreso. Quita el sinvergüenza. O sea, yo digo, ¿no? Yo he ido al Congreso porque sé que es una institución tutelar de la democracia y donde puedo ayudar a la población, a los más necesitados. Entonces, si yo quisiera que es una institución que no es la correcta, no es la adecuada, entonces, ¿para qué voy? Ahora bien, que hayan malos elementos, esa es otra cosa. Y hay en todos los lugares. Claro. Hay en la Policía Nacional y no por eso voy a desplazar la policía. Claro. Entonces, por eso digo, esta gente doble moral. Porque por ahí hemos visto también una señora que cierra el Congreso y se tira al piso y ahora quiere estar en el Congreso. O sea,
En mi caso y en nuestra bancada Perú Libre, a nosotros nunca nos van a ver atacar al Congreso. Los debates con ideas, con argumentos, con sustento, frente a los que no creen o que estamos contrapuestos en ideas. Pero la institución, esa es una institución que va a quedar, nosotros nos iremos. Cuando a mí me decían, cierra el Congreso, yo decía, bueno, hay que desaparecer el Congreso en todo caso, ¿no? Ahí dice, no, pero ¿por qué la democracia? Entonces, y en ese cuento han caído inclusive figuras que en algún momento yo, cuando era un poco más joven, veía, admiraba, ¿no? Uno de esos casos es el señor Lescano, ¿no? Y ahora lo vemos, y yo digo, este señor, hace tantos años de experiencia para que venga a comportarse de esa manera, Claro. o sea, un poco penoso. Un poco penoso, definitivamente. Y no representa finalmente a la ciudadanía por las cuales han sido seleccionados congresistas. Congresista, dentro de los... Lamentablemente los problemas que tiene la ciudadanía y critica mucho es la seguridad. Congresista, ¿por qué no logramos encontrar resolución? Usted como padre de la patria, como en este caso como legislador, ¿cuál sería la forma, congresista, de darle tranquilidad a la gente que tiene temor de salir, temor de ir a la calle? Mire, una de las banderas que yo desde el Congreso he querido trabajar es el tema de la seguridad. Y el tema de tener un código penal es justamente también porque aquí está la ley que sanciona al que comete infracciones. Y en ese sentido es que he hecho algunas propuestas emblemáticas que antes tenían miedo a hacer las otras, ¿no? Por ejemplo, yo he propuesto que el preso trabaje, Claro. pero no como un castigo, sino como resocialización. Excelente. Y me he ido a visitar otros países Como es en justamente. todos lados, congresista, en todos los países, ¿ah? Sí. Y me he ido a visitar a otros países y eso está. Y justamente esta gente, como la señora Rulu, que cuestiona el trabajo de esta comisión, es la que se ha opuesto a todas estas normas, diciendo que el trabajo forzado está prohibido, que los derechos humanos, pero siempre hablan del derecho humano del delincuente, nunca se ponen del lado del derecho humano de la víctima. Se han opuesto a que, por ejemplo, los presos trabajen, se opusieron a que los serenos, por ejemplo, tengan equipamiento para que salgan a la calle a proteger a la ciudadanía. Ellos se oponen a todo. Y aún así hemos ido avanzando. Logramos, por ejemplo, que los serenos tengan mejores condiciones con equipamiento. Nosotros pedíamos que tengan armas, inclusive de fuego, como también en los otros países hemos conocido, previa capacitación, por ejemplo. Ellos se opusieron, por ejemplo, a la ley de legítima defensa, Claro. que ahora el ciudadano antes se iba preso porque matabas al delincuente que te cogoteaba o te asaltaba, ahora ya no. Yo también en un año dirigí la comisión del nuevo Código de Ejecución Penal, donde tenía bastantes propuestas. Ahora la preside el congresista Muñante, que también con él inclusive trabajamos algunos temas. Pero la seguridad, la inseguridad, yo creo que tiene varios factores. Un factor social, porque no solamente es bueno reprimir, sino que el sistema penitenciario peruano no está cumpliendo ese principio de resocialización. Pero además, también ha habido una suerte de sancionar todo. Yo inclusive propongo que algunas figuras se deben despenalizar, porque ¿qué hacemos metiendo preso a un deudor alimentario que no tiene cómo pagar? Claro. No pagado No estando tiene libre, menos estando adentro. Y más bien lo que estoy haciendo es generando un gasto al Estado, porque si el principio superior del niño es el que se quiere proteger, es por el contrario. Voy a tener a una persona resentida. Es decir, no tengo trabajo, encima me meten preso por no tener, cuando sale encima, sale estigmatizado. En otros países no es así. Por ejemplo, en Japón no existe el antecedente penal para buscar un trabajo. Acá cualquier cosita es antecedente penal, no te dan trabajo. Peor, tenemos una ciudad de ciudadanos que son resentidos a un sistema que no los escucha, ¿no? Pero sí creo que debe haber mano fuerte. Yo también impulsé, por ejemplo, la expulsión de extranjeros irregulares que vienen a delinquir al país. Esta misma gente me dijeron xenófobo, que yo no pienso en los peruanos que se han ido a trabajar al país, una serie de insultos, pero no dicen nada, por ejemplo, de la migración descontrolada venezolana y de ONGs que están detrás de esta desgracia de estos ciudadanos extranjeros, pero que lucran, ¿no? Y entonces ahí hemos visto, pues, cuando yo impulsé esta norma,
vinieron la OEA, la ONU, la ACNUR, no sé qué ONGs, a decirme que no insista con estas propuestas. Y yo le dije, ¿quién se acuerda de los peruanos que son víctimas, ¿no? Y en el Congreso, en el debate, cuando yo propuse que, por ejemplo, un extranjero que es irregular, ¿cómo puede estar consintiendo un delivery? Claro. O sea, y un peruano cuando se pasa a hacer un trámite no te perdonan nada. Nada, y No. te votan inmediatamente. Sí. Entonces aquí, esta gente tiene pues, como yo siempre le digo, una doble moral. Se opusieron a esto, a que se expulsen a los venezolanos, extranjeros irregulares que cometen delitos, ¿no? Pero cuando Gamarra hizo un paro contra los venezolanos, ellos estaban encabezando esa... Una cosa de locos. Y este doble discurso, ¿no? de los congresistas, a veces, por ejemplo, la señora Susel Paredes, no es necesario un cambio, pero luego quieren presidir, no se condicen finalmente. Yo no comprendo a veces qué es lo que quieren, o vamos o no vamos, ¿no? Entonces, y luego que se instala, bueno, que vengan y se trabajen con nosotros, y no vienen, están ocupados. Entonces, y eso también, congresista, me llama mucho la atención con algunos, quisiera también conocer su opinión, algunos colegas de usted que no ejemplifican, por ejemplo, la investidura parlamentaria, el caso de la congresista del corta uñas. Yo recientemente tenía mucha fe, vea usted, congresista, en la señorita Orueno, una congresista nueva, joven, y yo considero que en la juventud está el cambio. Y es encontrada que la llevan al gimnasio y el guardaespaldas, no el personal del Congreso afuera cuidándola del gimnasio cuando ustedes están en sesión, ¿no? Lamentablemente deteriora la imagen. ¿Cuál es su opinión, congresista, con respecto a ello, a esos casos? Mire, hace un momento yo le decía que hay de todo, ¿no? en toda institución. Y uno de esos ejemplos es el Congreso, ¿no? Pero no por eso voy a atacar a la institución del Congreso, ¿no? Las responsabilidades son personalísimas y el que tiene que asumir eso, en todo caso, también hacer un mea culpa es el partido político. En este caso, en el Congreso, han habido figuras, obviamente, no tan deseables, pero lo hemos visto en otros congresos también. Claro. Entonces, esto no es de ahora nada más. Ahora bien, nosotros de Perú Libre, recuerdo que llegamos 37 congresistas. Un bloque fuerte, ¿eh? Y se fueron luego apartando algunos por mandato del mismo presidente Castillo. El mismo, yo soy testigo y he sido quien en su momento le dije, presidente, eso no se puede hacer. Aquí más bien lo que hay que hacer es buscar a más aliados que se sumen a nuestro bando para poder sacar adelante las reformas que necesitamos. Pero esta gente, de mala fe, ahí tenemos a Bermejo, Roberto Sánchez, está la señora Ruluque, Sigrid Bazán, que se le auparon al presidente, lo apartaron de Perú Libre y finalmente lo han llevado donde estaba. Y ahora quieren echar la culpa de todo esto a Perú Libre. Sí, lo he visto. Cuando estaba Castillo, gobernaron con él. Pero ahora, como salieron las cosas así, el culpable es Perú Libre. Entonces, no aceptan ni siquiera sus errores, porque yo digo, si fueran valientes, si fueran consecuentes, dijeran, bueno, hicimos lo que hicimos, inclusive la lectura de ese 7 de diciembre, porque creíamos que era lo correcto. Y asumo mis responsabilidades. Y si tengo que pagar cárcel, lo hago. Pero no, ellos se lavaron las manos, lo han dejado al pobre hombre Castillo solo. Al otro se quiere fugar a México. El señor Aníbal Torres dijo que estaba enfermo. Roberto Sánchez dijo que él no sabía nada. Cuando el día de la lectura dijo, ¡por el Perú! Y ahora está ahí. A mí me llamaba mucho la atención del señor Quiroga, ¿no? Aníbal, ¿no? El que fue su premier. Porque cuando Aníbal Torres, porque cuando, a manera de anécdota congresista, cuando yo defendía al señor expresidente del caso Pativilca, y yo alegaba pues temas de su salud, ¿no? Por 80 años yo recuerdo que el señor Aníbal salía pues no a prensa y decía, por más que esté mal, tiene que irse a la cárcel. Y luego me llamó la atención cuando a él le pidieron cárcel y él dijo, estoy mal, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos no se condice, pero bueno, el pueblo va a elegir. Congresista Perú Libre, un partido que marcó historia, porque vamos, los peruanos, y yo también me incluyo congresista, de un momento a otro en las encuestas no aparecían, lo cual a mí me lleva a entender de que al parecer no querían demostrar la verdad.
y apareció un grupo fuerte, Perú Libre, marcó historia. ¿Cómo ve ahora el panorama político de Perú Libre? ¿Seguirán? ¿Van a desaparecer? ¿Usted cuál es su pensamiento con respecto a ello? Mire, vamos haciendo una reseña para ver al final el escenario y Perú Libre. Efectivamente, yo fui una de las 4 personas que empezamos la campaña con el presidente Castillo y efectivamente nadie pensaba en Perú Libre o en Castillo en su momento. Tal es así que yo me acuerdo que en la ciudad de Jaén, donde empezamos por ahí, una de las primeras ciudades, nuestros amigos los mototaxistas no querían ponerse la bandera de Perú ni pagado. Y nos botaron de la Plaza de Armas, Los Serenos, también estábamos en pandemia. Y esto fue creciendo de tal manera que logramos consolidar las propuestas y por supuesto también el carisma de la persona de Castillo. Entonces cuando ganamos la primera vuelta, ya habían algunas fricciones del sector castillista que decían, no, hemos pasado a la segunda vuelta no por Perú Libre, sino por Castillo. Entonces yo le decía, ¿qué pasaría si Castillo hubiera optado un discurso diferente al de Perú Libre? No pasaba. No. Entonces, pero tampoco vamos a desconocer. Entonces, de tal manera que aquí tenemos que hacer un bloque fuerte y vino la segunda vuelta y a mí me sorprendió porque, para serle sincero, al presidente Castillo ni su familia apostaba por él. Y yo lo digo porque yo fui a visitarlos. Pero cuando él ganó la segunda vuelta y el antifujimorismo, el voto antifujimorista es fuerte, o sea, cualquiera que pasaba la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori tenía bastante posibilidad de ganar. Entonces, vinieron la familia, vinieron los chotanos, vinieron gente que inclusive en la primera vuelta lo insultaban, lo denigraban por su origen, por su profesión, por lo que es, pero la segunda vuelta era el amigo, era el chotano, era el que yo te defiendo. Al final nos dimos cuenta que Perú Libre estaba afuera y esa gente estaba dentro. Ahora, en ese escenario sí hacemos una autocrítica, ¿no? Lo ha dicho nuestro líder, el doctor Vladimir Cerrón, que fue una mala elección llevar a Castillo en la lista presidencial. Porque claro, la gente dice, bueno, ustedes lo llevaron, pues, claro. Ahora que se quejan. Que no aplicó el programa de gobierno. Pero eso ustedes debían saber, pues que el señor no tenía una ideología fija, claro. Que era creyó que la política es como manejar un sindicato, cuando en la política inclusive tienes que escuchar al que piensa diferente como tú. Claro. En cambio, en un sindicato todos piensan lo mismo, porque lo que quieren es conseguir beneficios laborales. ¿Quién se va a oponer a beneficios laborales en un sindicato? Todos quieren eso, pero en la política hay diferentes intereses y hay que tomarlos en cuenta. Que es lo que también de alguna manera en su momento le decíamos, ¿no? Hay que escuchar a las bancadas de oposición, hay que reunirse con el fujimorismo, si es posible, con la derecha, si es posible, con todos, para llegar a un consenso. Consensuar. Pero iba Aníbal Torres, no, le vas a escuchar a esos radicales que ahora ya se han vuelto fujimoristas. Entonces al profesor lo hacían que simplemente se crea un todopoderoso que no necesitaba gobernar con los demás o escuchar a los demás. Perú Libre ha dejado bien claro que no fue gobierno con el presidente Castillo. La gente le cuesta entender porque lo liga mucho, pero es muy fácil, demostrable. Aníbal Torres insultaba a Perú Libre, odiaba a Perú Libre, se refería en malos términos del doctor Vladimir Cerrón. Todos los otros había un elemento común que era para estar al lado del presidente Castillo, odiar a Perú Libre. Cuando nosotros en las primeras conversaciones apuntábamos a la mesa directiva del Congreso, ¿quién nos saboteaba? Era el mismo Castillo. Porque para él le habían hecho creer que más peligroso era que Perú Libre esté en la mesa del Congreso, que inclusive la misma oposición que lo quería sacar. Y se propusieron crear partidos políticos, dejando a Perú Libre de lado, cosa que hasta ahora ni siquiera han construido ni un partido. Entonces, frente a ese escenario, Perú Libre lo que hemos hecho es decir, nosotros no hemos sido gobierno. Nos quitaron el gobierno, si bien es cierto, llevamos una plancha, ni siquiera la señora Dina Boluarte peor. Ahora lo que nosotros tenemos es, con esos mismos planteamientos, sin cambiar, una propuesta con cuadros ahora actuales, propios, genuinos de Perú Libre.
el doctor Vladimir Cerrón, líder fundador, Flavio Cruz y la señora Berta Rojas, son militantes antiguos, activos y de convicción. Ya no tenemos más Pedros Castillos que puedan luego de hacerse el poder dejar a quienes lo llevaron. Pobrecita, porque ustedes llegan al gobierno, pero le quitan el gobierno. O sea, es su propia gente. Entonces, sí, lo que dice la ciudadanía, yo me pregunto esto, ¿no? A ver, ¿cómo pueden hacer historia? Porque hicieron historia. O sea, lograron el objetivo. Llegaron al gobierno. Tuvieron, miren, 2 oportunidades con Castillo y se olvidó de ustedes. O sea, ustedes apuestan por una persona que en principio tendría valores y se olvida. Y luego Dina Boluarte. Vamos, ¿no? Es la última esperanza porque llegó por nosotros. Porque vamos, la señora Dina era funcionaria de RENIEC. O sea, ¿cómo llega la historia? Por ustedes, ¿no? Entonces, ahora tienen una tarea titánica de no equivocarse para que su partido no desaparezca porque tiene un núcleo duro de votantes, ¿no? Sí, están activos los lapicitos, como decimos nosotros, están ahí activos. El problema con Castillo es que él empezó inclusive a atacarnos a nosotros. Sí. Pero mire, fue en un contexto difícil cuando a pocos días de cerrarse la plancha presidencial las inscripciones, lo inhabilitan al doctor Vladimir Cerrón. Sí, fue a pocos días. Sí. Eso después le dicen usted es inocente. O sea, mire, por eso este sector que manipula la justicia le hace mucho daño al país. Claro. Porque hemos perdido de tener a al doctor Vladimir Cerrón que tiene claro lo que quiere, que no podemos, algunos pueden discrepar. Y aquí voy a referirme a lo que decía inclusive a años, ¿no? El José Carlos Mariátegui, ¿no? Hablando un poco de ese sector caviar, ¿no? Y él decía, no, yo soy socialista, pero yo puedo discrepar con un derechista y respetarnos. Claro. Pero con el que no puedo comulgar nunca, decía, es con la socialdemocracia, o sea, los caviares, porque tienen doble discurso, doble moral. Entonces, el doctor Vladimir Cerrón lo ha vuelto a repetir, ¿no? Entonces, cuando acá nos dicen, algunos nos cuestionan, nos dicen, pero están en la mesa directiva junto al fujimorismo. ¿Y qué quieren? ¿Que estemos al rincón llorando? Claro. O sea, estamos ahí para defender las ideas. Finalmente el Congreso es eso. Eso es el Congreso, para consensuar y debatir. Y yo siempre digo, ellos también están ahí por eso. O sea, voy a insultarles, Y fíjese que inclusive muchos de nuestra bancada, colegas, renunciaron por eso. O sea, ¿qué es lógica, no? O sea, entonces, ¿para qué voy al Congreso? Entonces no me presento, pues, y creo que ya estoy perdido de sí. Y hemos ido a dar la pelea en lo que se ha podido a poner en práctica nuestro ideario desde el Congreso. Que hubiera sido lo ideal hacerlo desde el Ejecutivo también. Imagínense, teniendo Ejecutivo y Legislativo, qué cosas no hubiéramos hecho. Pero siempre pensando en el país, ¿no? En ese sentido, creo que sí, pues, fue una mala elección esta plancha presidencial de 2021. Pero el doctor Vladimir Cerrón lo ha explicado, ¿no? Que fue un momento decisivo donde él lo inhabilitan a pocos días y cuando se dio cuenta estaba la pandemia, que no te podía ni siquiera podías viajar, la cuarentena. Y bueno, apareció primero el presidente Castillo queriendo ser congresista y la señora Boluarte también como vicepresidenta. Entonces no había otra forma de repente a buscar un consenso, otro militante más. Pero mire, como usted dice, hemos hecho historia, es verdad, un partido nuevo. Claro. El APRA tuvo que esperar cuántas décadas para que llegue al poder. Perú Libre ha llegado. Y yo creo que aquí hay que reconocer que, si bien es cierto, yo reconozco la persona de Castillo, ese personaje que él encarnó, pero también el ideario de Perú Libre. Nosotros desde un inicio dijimos nueva constitución. Y lo decimos con mucho respeto, ¿no? Creemos que hay cosas que corregir ahí. Pero yo muy bien recuerdo que con segunda vuelta algunos venían a decirle, profe, olvídese de la nueva constitución. Y yo fui uno de los que dije, en ese tiempo candidato, ¿no? Profesor Castillo, no vamos a cambiar de discurso, porque si no la gente va a decir que ni siquiera llegan al poder y ya están diciendo que no van a hacer lo que hicieron. Y yo le traía mucho a colación, ¿no? En el 90, ¿no? Cuando Vargas Llosa, siendo sincero, dijo, voy a hacer un show económico, sí. Tenemos que despedir funcionarios públicos, gente del Estado que está de más. Y Fujimori dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero cuando llegó hizo todo eso que decía que no va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, y ahí al final
Creo que Perú Libre ahora tiene una oportunidad de reivindicarse, pero también de ser sincero, ¿no? Por eso es que el doctor Vladimir Cerrón en alguna oportunidad deslindó con Castillo, no porque no lo defendamos a Castillo, creemos que también es injusto que esté preso. No, claro, coincidimos con eso, es injusto. Pero no vamos a tapar el sol con un dedo de los errores que cometió. Claro. Y de los cuales ni siquiera aceptan. Ese es el problema, que no lo aceptan congresistas. Quieren culpar a otros, entre ellos a Perú Libre. Por eso todo el mensaje es Perú Libre, Perú Libre. Y aquí yo reflexiono porque, congresista, por ejemplo, usted está a favor del cambio de la Constitución. Yo que se mantenga. Pero podemos discrepar y consensuar. Claro. Pero estos señores petardean, siembran terror. Al final no sé qué quieren, de verdad. O sea, no se pueden ni sentar. Yo no los comprendo, ¿no? Yo, por ejemplo, al señor Noblecía no le entiendo. ¿Qué quiere? No le entiendo. O sea, o a veces a congresistas, no sé, a la señora Ruluque, no le entiendo. Estamos haciendo mejoras. ¿Qué mejor mensaje, señora Ruluque? Estamos, el señor congresista que defiende una ideología y otra, estamos tratando de consensuar. Yo como un técnico, hay muchos... Pero tampoco quieren. Entonces, ¿qué es lo que buscan del país? O sea, ahora, congresista, es el momento titánico de que su partido pueda volver a marcar historia. Pero tienen que hacer lo correcto, elegir bien, porque el problema de eso es que cuando llegan al gobierno, la gente dice, y yo también me incluyo, wow, representan a un núcleo duro, pero la persona que eligen se olvida de ustedes. Entonces, como que hacer esos filtros es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que solidarizarnos con la persona. El señor Castillo considero que jurídica, penalmente, no es culpable. Claro, esa infracción constitucional nadie lo salva. Debería estar inhabilitado, hasta de por vida. ¿Por qué no? Hasta, no sé si por ingenuo, por torre, mal asesorado, porque eso no se hace. Pero penalmente no. Congresista, y a propósito de ello, usted, y para ir ya terminando esta entrevista, lo voy a invitar para otros temas muy, muy importantes, muy álgidos. Congresista, ¿se va para diputado o senador? Ahorita somos precandidatos a ser diputado por la región Cajamarca. No, senador por la región Cajamarca, que es un cupo que tiene cada región. Pero seguramente sí va a representar, lógicamente. Bueno, haremos la pelea, ¿no? La política, las cosas cambian, ¿no? Hemos hecho un trabajo consciente. No digo que ha sido el perfecto, pero usted lo sabe que en un órgano colegiado no es solamente la voluntad tuya. Claro, hay una elección. Nosotros presentamos un proyecto y al final hay que ver los votos, inclusive de la bancada de la oposición. Hay que hacerlo así, ¿no? Claro. Ahora, usted mencionaba hace un momento, ¿no? Que este sector caviar que no quiere, no sabe lo que quiere. Yo lo digo así, ellos aman el caos, porque les gusta pescar a río revuelto. Mientras todos se pelean, ellos sacan, ¿no? Y hemos visto que están en todos los poderes del Estado, dirigiendo la Fiscalía, el Poder Judicial, de ahí persiguen al que no piensan como ellos, persiguen a la derecha, persiguen a la izquierda, y los salvan ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos no se investigan, y ellos no se procesan, ellos defienden a Odebrecht. Claro. Se creó una comisión para investigar a Odebrecht que la preside Muñante, y ellos votaron en contra. Pero ya hablan de que combaten la corrupción. ¿Y acaso Odebrecht no es una de las empresas más corruptas de la historia del país? Y que han reconocido inclusive que han cometido delitos, pero no vemos a ningún preso funcionario, pez gordo de Odebrecht. O sea, para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrupto. Solamente se han ido por las figuras políticas, ¿no? Expresidentes. ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Los funcionarios. O sea, los funcionarios de Odebrecht. Les dejaron que se vayan con todas sus propiedades, sus bienes, los premiaron, les condonaron deudas tributarias, los dejaron que vendan sus propiedades, sus activos, y se han ido diciendo que van a colaborar y ahorita nada. El Club de la Construcción, ni uno preso. O sea, esa justicia parcializada es lo que ellos defienden. Y cuando uno es objetivo, pues así sea mi peor amigo, el que ha cometido delito, tiene que pagar. Tiene que hacer lo correcto. Obvio. Claro, tiene que hacer lo correcto. Congresista, nos ha quedado muy corto el tiempo. Yo... definitivamente debatir y conversar con una persona por más que tengamos pensamientos disipantes con respecto a cada ideología, yo considero que es un saludo democrático y espero y de verdad me gustaría mucho que en el próximo congreso usted esté, porque sin duda alguna debatir con una persona de forma consensuada y alturada va a generar un crecimiento para nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? Nadie está obligado a pensar como uno, congresista. Pero siempre tenemos que pensar en el futuro y en el país. Y tengo que resaltar esta labor que usted está haciendo, congresista, de modificar y adecuar el código a estos principios generales, porque nadie lo ha hecho. Lo felicito y sin duda alguna será un motivo más para dejar historia.
Congresista, un mensaje final, por favor, para nuestros seguidores que lo están viendo, nuestra comunidad jurídica también. Bien, doctor, agradecerte por la invitación y el espacio que nos brindas. Tú lo has mencionado, no podemos pensar iguales en la parte política, pero eso no quiere decir que vamos a venir a insultarnos, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, esta gente del sector caviar siempre hace, ¿no? Cada que le dan el micro es para insultar. Nunca proponen nada, quieren que todo sabotear, pero no nada de propuestas. Y creo que yo lo digo así, ¿no? Para que se cree algo tan divino como es un ser humano, tiene que haber un hombre y una mujer, pues, diferentes, lógico, para que cree. Y yo creo que la política es lo mismo, ¿no? De este consenso, de las diferencias, es que se puede lograr algo que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Y tampoco no es bueno que se imponga, ¿no? De tal manera que, bueno, aprovechar ya este tiempo final para saludar a mi región Cajamarca, a mis electores, que yo no me he olvidado de ellos. Nosotros aún con estas dificultades, hemos creado universidades públicas. Esta reforma del sistema de justicia es para la gente humilde, ¿no? Claro. Porque quien sufre el abuso del poder, lógico, es la gente humilde, ¿no? El acomodado de alguna manera se puede defender. Lógico. Pero el que no tiene cómo defenderse, mire, en las provincias hay campesinos que están presos 15, 20 años porque le encontraron una escopeta vieja en su chacra. Y acá cuando vimos al maldito Cris con 5 pistolas en una moto, dijeron que no había pruebas. Entonces, ese tipo de justicia es la que tenemos que combatir. Y a eso nos hemos dedicado. Y hablar de la reforma del sistema de justicia no es muy popular. Claro. Pero creo que es tan importante porque por eso, cuando se configuró el Estado, se dividió en 3 y le dieron un poder a la justicia. Claro. Y eso es lo que no estamos viendo. Y tenemos que hacer énfasis en lograr hacer una reforma que favorezca justamente a la persona débil. Por eso, señora Ruth Luque, con el mayor de los respetos, acude a la comisión o lea, o por lo menos, vamos, investigue. No hable por hablar. Nosotros buscamos una mejora para el país y sobre todo para las personas humildes que tienen poca presencia o poca participación del Estado en su defensa. Bueno, ha estado con nosotros el congresista Américo Monza, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, congresista. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Regresamos.